Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Seguimos aquí. Buenos días. Soy Carmen Enita Acevedo a las 8:07 de la mañana de hoy, 5 de agosto del 2026. Y esta mañana vamos a hablar mucho de negligencia, de poder de fiducia, de sobre todo responsabilidad de fiducia que tienen las juntas de gobierno de algunas corporaciones públicas, agencias en Puerto Rico, después que la oficina de la Contralora, Carmen Vega Fournier, dejara caer un informe de auditoría que empezó la oficina del Contralor bajo la dirección de Yasmín Valdivieso, y deja claro que bajo la dirección de Carlos Mellado y de otro exsecretario del Departamento de Salud de la administración de Wanda Vázquez y Ricardo Rosselló Nevares, se pudo haber cometido negligencia o por lo menos incumplieron con esa responsabilidad de fiducia que tienen los que se sientan en juntas de gobierno de velar los fondos públicos. Es un escándalo, un informe que claramente establece que esa junta no fue diligente al revisar los documentos que sometió Francisco Rivera Fernández cuando pidió 2 préstamos, no uno, lo que se alega son préstamos, para invertirlos en un fondo que le habría dejado 1.4 millones de dólares en servicio por ponerlo en ese fondo que era de su propiedad. Mucho sobre esto porque nosotros hemos investigado el tema y tenemos mucha información. Y le vamos a lanzar una pregunta a Carlos Mellado, que espere al final del programa, porque lo vamos a hacer al final cuando traigamos toda la información relacionada con el informe de la Contralora. Que vamos a hablar también de la gobernadora y el racionamiento sin razonamiento. Definitivamente con los problemas de comunicación que tiene su gobierno, específicamente en el caso de la Autoridad de Acueductos. Lo que dice Eliezer Ramos Párez de que van a cerrar escuelas. Y yo les voy a dar una imagen importante de una de esas escuelas que dicen que van a cerrar. Porque siempre hay que velar lo que dicen y cuáles son los verdaderos acuerdos y las verdaderas razones para cerrar escuelas. Y definitivamente tenemos que hablar de lo que también traemos hoy en exclusiva, que tiene que ver con cómo la Oficina de Ética Gubernamental le pasa por encima a su propia ley y le da un permiso al Departamento de Justicia para que contrate a la esposa del director administrativo del Registro de la Propiedad, Joaquín del Río Rodríguez, para que trabaje como técnica de registro. Una supervisión que van a hacer 2 personas que son supervisadas a su vez por el director del registro de la propiedad. Gracias por estar y recuerden, siempre que estemos en vivo pueden aportar a nuestro proyecto a través de este chat. Gracias por lo que lo hacen constantemente y los que no lo puedan hacer saben que hay otros mecanismos, ATH Móvil, Bonita Radio, Periodismo 21, igualmente las páginas Fundación Periodismo 21.com y bonitaradio.net
a donde pueden ir a donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. Gente, importante lo que pasó en términos del racionamiento. Vamos a empezar con el racionamiento. Racionamiento, que yo digo sin razonamiento porque hay personas en las urbanizaciones conglomeradas en los paseos allí en el área de Cupey, que es el área más afectada, que no tienen aguas desde el viernes pasado. Y la gobernadora dice que aquí el primer racionamiento que va a haber es del próximo viernes. En las zonas 1 y 2, entre San Juan, Carolina, Canóvanas, Trujillo Alto. Pero el problema es que Cupey y esa área de los paseos es en San Juan. Y desde el viernes pasado no tienen agua. Por eso es que para mí es sin razonamiento. Y dice una colega periodista, Elisa Yensa, que el problema no es de comunicación, el problema es de planificación. Y definitivamente aquí hay una combinación de ambas cosas. El problema en el fondo de la administración de Jennifer González es que no tiene ni pies ni cabeza. No hay manera en que usted pueda decir que la gobernadora puede dar un mensaje en el área de la fortaleza para decir que va a haber racionamiento, porque razonamiento no hay. Desde el próximo viernes, cuando la gente ya está sintiendo el racionamiento, hace 5 días. Entonces, ¿dónde está el fallo? Pues el fallo está en que definitivamente lo que nosotros hemos traído aquí con evidencia de quiénes son los que se organizan como directivos allí en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, empezando por su presidente, no tienen la más mínima idea de lo que están haciendo. Que me dicen que hay gente que se supone que sepa qué es lo que se cierra y se abre en esa infraestructura, y hay problemas del servicio de agua como los que pasamos hace un tiempo con relación al superacueducto del norte, que era precisamente además por las averías, porque no sabían dónde abrir y dónde cerrar después que la cerraron. Me parece que la gobernadora puede salir 1000 veces a decir que ella está clara y que el problema es que la gente se cree que esto es un galón como en la casa. No, gobernadora, yo creo que el problema lo tienen ustedes, de que no saben definitivamente qué es lo que están haciendo. No conocen la infraestructura, no saben de cómo atender este asunto. Y la gente que sabe dice que esto va para largo, si no llueve. Y las imágenes definitivamente de el área de Carraízo, que recordemos que es el área que se supone que es de donde va a haber racionamiento. Para que ustedes vean el lapsus lingüe lo claro que es. No parecería que cae una gota de agua en más de 2 semanas. Así es que tenemos que atender, y yo voy a colocar esta información en las redes, el famoso mapa, y sobre todo lo que ellos dicen empieza el viernes, que ya le empezó desde el viernes pasado a la gente de Cupey. Carolina, Trujillo Alto, están en las mismas. Tienen interrupciones todos los días. Pero la gobernadora dice que este racionamiento es avisado. No. Ahí están los cortes. La gobernadora hizo algo ayer que yo creo que vale la pena comentar. Y es que le dice a los periodistas, en medio de todo lo que tiene que ver con la salida de el exsecretario de la administración del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Francisco Quiñones, que la política pública de nuestra administración está en la plataforma de gobierno. Específicamente habla de buscar la rehabilitación y la reinserción de los confinados en la sociedad. Eso para mí es bien importante y eso tiene que cumplir porque está en la plataforma. Yo creo que la gobernadora hace rato que debe dejar de estar hablando como si estuviera en la campaña, prometiéndole a la gente. Yo creo que los miembros del Partido Nuevo Progresista que votaron ciegamente por ella, incluidos aquellos que hoy la critican, como Leo Díaz,
deben estar bien claros hoy de cuál es el problema que tiene este gobierno, que precisamente nada de lo que cumplió puede prometer porque todo eran promesas sobre el vacío. Eran promesas que no tenían estructura para proyectos una vez llegaran a la gobernación. Y a la legislatura, porque ya sabemos lo que ha hecho Tomás Rivera Schatz y Carlos Johnny Méndez desde la legislatura. No solamente destruir todos los proyectos que habían para que las personas pudieran informarse adecuadamente, como la ley de transparencia, sino todas aquellas participaciones que no le da el gobierno del legislativo, Carlos Johnny Méndez y Tomás Rivera Schatz, a la gente para que vayan allí a decir democráticamente, como debe ser el sistema, lo que tienen que decir sobre esos proyectos que le va a limitar la capacidad del derecho a saber. Y yo creo que si la gobernadora va a hablar de política pública y de lo que trajeron en el famoso programa, en la plataforma, está pasé, gobernadora, porque es que nadie le puede creer, porque todo ha sido totalmente lo contrario. Ahí está Luma, más caro el servicio de energía, y aquí está la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, que nunca había padecido de lo que está padeciendo bajo su administración por la negligencia y la incompetencia de la gente en la autoridad, pero como son buenos PNP, había que atornillarlos allí. Eso sobre el racionamiento, sin razonamiento. Eliezer Ramos Párez le dijo hoy a los colegas del periódico El Vocero que hay por lo menos 5 escuelas que están, y yo creo que son más, son como 7, en el área en la lista de 1, 2, 3, 7, exactamente, en la lista de las que van a ser cerradas o fusionadas, como llama él. Eliezer Ramos Párez me está diciendo a mí hace por lo menos 6 años, bueno, no, 6 años, estamos en el 2026, 4 años, cuando era administrador o secretario del Departamento de Educación de Pedro Pierluisi. Me dijo a mí que las escuelas había que cerrarlas porque tenían problemas de matrícula, entre otras cosas. Pero que esos proyectos que se habían dado con su anterior secretaria correligionaria del Partido Nuevo Progresista, Julia Kelleher, corrupta, convicta por corrupción, no estaban en sus planes. Y yo siempre le traje la escuela Antonia Sáez, donde yo estudié en Country Club, en la Amalia Roldán. Ese es el estado de la Antonia Sáez hoy. Después que en la administración por Fortuño la rehabilitaron, invirtieron dinero en ella, la cerraron y ese es el estado hoy. Nunca han hecho nada con esa escuela. Quizás porque está en el medio de la urbanización y lo que me dicen que quieren hacer ahí son viviendas. Y no serán viviendas para que vivan los pobres de Carolina. No, ni para que vivan los viejos pobres de Carolina. Aparentemente viviendas que las van a cobrar al precio del mercado, que como sabemos está inflado por todas las condiciones del mercado y los criterios, y sobre todo el movimiento que se ha dado en Puerto Rico para que la gente se desplace de sus comunidades y solamente compren los que tengan dinero para comprar. Fíjense cuál es una de las escuelas que está siendo mirada por el Departamento de Educación para cerrar o fusionar, que no es otra cosa que un cierre. Y yo quiero que tomen nota porque vamos a escuchar de estos proyectos, sobre todo de algunas de ellas que tienen unas condiciones interesantes. La Escuela Dr. Rafael Pujals de Ponce, Benjamín Franklin de Coamo, Agripina Seda en Guánica, Luisa Ferré Aguayo y Elvira Vicente en Yauco, Carlos F. Daniels en Carolina, una escuela vocacional, Ramón Power y Giralt en San Juan. Esta es la imagen hoy de la escuela
Pujals en Ponce. Esto es una escuela intermedia, un edificio histórico. ¿Desde cuándo? Oh, interesantemente, tan lejos como una escuela que comenzó operaciones en el 1903, así como la Universidad de Puerto Rico. Esto es un edificio histórico que fue rehabilitado en el 1989. Comedor escolar, aulas. Es una escuela hermosísima en el pueblo de Ponce. Y la quieren cerrar. ¿Por qué ustedes creen que la quieren cerrar? ¿Porque la gente no está yendo a la escuela? No. No me da la impresión Eliezer Ramos Párez. El mismo Eliezer Ramos Párez, que una vez se fue supuestamente por su dignidad del Departamento de Educación. Ese que hoy le dice a los ponceños que le quieren cerrar la escuela. Yo solamente les digo, ponlo en la nevera. Tomen nota, tómenle una foto y ponlo en la nevera. Esa escuela Carlos F. Daniels tiene no solamente uno de los terrenos más cotizados allí en Carolina. Escuela Ramón Power y Giralt en San Juan. Está en la avenida, en la calle Loíza, al fondo. Y la doctor Rafael Pujals, ya ustedes la vieron. Tomen nota, pero esto para mí no es casualidad. No es casualidad lo que quieren hacer con cerrar la Rafael Pujals, que no lleva 30 años rehabilitada, con fondos públicos. Y ya sabemos lo que han hecho con diferentes escuelas, se las han entregado a las iglesias a precio de pescado abombado. Y finalmente, lo menos que han hecho en Carolina los trogloditas del fundamentalismo religioso de los Font ha sido coger la escuela, crear un colegio privado, y ese colegio privado, su administración, que son los fundamentalistas religiosos, destruyeron un mural de un artista puertorriqueño. Es solamente para que tengamos claro cuál es el pedigrí que tiene el cierre de las escuelas bajo la administración del gobierno del Partido Nuevo Progresista. Vamos a Carmen Vega Fournier. Ustedes saben que esa información que trae la Contralora tiene un trasfondo interesante, porque antes de irse, cuando ya sabía que la iban a sustituir, Yasmín Valdivieso le puso ritmo acelerado a los informes que tenía pendiente y dejó caer sin emitir el informe, porque dijo que lo iba a emitir antes de las elecciones, pero no se emitió. Ya sabemos por qué. Siempre lo hemos sabido desde que hemos investigado todo lo que tiene que ver con las inversiones del Fondo del Seguro del Estado. No lo emitió en octubre, a unos días de las elecciones, porque obviamente tenía implicaciones contra las administraciones de Wanda Vázquez Garcet, Ricardo Rosselló Nevares, y específicamente la administración de Pedro Pierluisi, que yo creo que es la peor que sale en este informe. ¿Por qué? Porque quien presidía la Junta de Gobierno de el Fondo del Seguro del Estado en el 2021, cuando se le dio un contrato a Francisco Rivera Fernández para que asesorara a la Junta en términos a la Junta, realmente a la corporación, en términos de las inversiones, fue precisamente Carlos Mellado. Carlos Mellado, que como sabemos, lo menos que es a Pedro Pierluisi, era su íntimo, porque recordemos que era aquel que estaba de uña y sucio, para arriba y para abajo, con el entonces gobernador, porque en salud se hacía lo que Pedro Pierluisi quería. Y en este momento, lo más interesante
es que la Contralora dice, sin ningún problema, con la evidencia que trae en ese informe, que lo que ocurrió en la Junta de Gobierno de el Fondo del Seguro del Estado pudo haber sido incluso incumplimiento con los deberes de fiducia que tienen los miembros de esa junta. Y no olvidemos que lo más importante que nosotros sacamos ya específicamente en marzo de este año fue cómo la Junta de Gobierno del Fondo del Seguro del Estado, que presidía Carlos Mellado, le dio un segundo paquete de $40 millones a Francisco Rivera Fernández, que él sacó de el fondo para llevarlo a su fondo de inversión en dos ocasiones, una en el 2019 y una en el 2021, bajo la dirección, esa junta, de Carlos Mellado, secretario de Salud. Los fondos de Phoenix Fund y PUC. Exactamente lo que dice la Contralora es que como mínimo la Junta no leyó la información que trajo Francisco Rivera Fernández cuando en el 2019 y en el 2021 le dieron $40 millones en cada transacción y no cumplían con los tipos de inversión autorizados por la ley orgánica de la agencia, Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Lo que a mí me parece más importante de este informe de 37 páginas es que dice específicamente que la gerencia de la corporación pudo haber incurrido en esa negligencia cuando discutió superficialmente, con falta de claridad y análisis, la autorización de los dos créditos que le dieron por $40 millones a Francisco Rivera Fernández. La principal desventaja de una colocación privada es que los valores generalmente no pasan por el proceso de registro de la Comisión de Bolsa y Valores del SEC, por lo que bajo las reglas de esa agencia no pueden venderse excepto a otro comprador grande y sofisticado en caso de que el comprador original quiera venderlos. Lo más increíble es que Rivera Fernández, que está identificado como asesor B en el informe de la Contralora, nunca dijo que The Phoenix Fund era de su propiedad y que iba a recibir una comisión de sobre $1.14 millones por la colocación de esos 40 millones en su fondo de inversión Phoenix Fund. Yo le quiero preguntar a Carlos Mellado, porque él era el presidente de la Junta de Gobierno. Nosotros sacamos la historia el 4 de marzo, pueden ir a buscarla. Allí dice cómo se dieron las cosas. De hecho, él no compareció a esa reunión donde la Junta aprobó. Pero en marzo, cuando llegó a sentarse como presidente de esa Junta, le dio un contrato como asesor de inversiones a Francisco Rivera Fernández. Y la pregunta que yo le tengo a Carlos Mellado es la siguiente. La pasada semana, cuando su jefe y a quien usted le es leal, Tomás Rivera Chats, sacó información de esta periodista, como siempre, desde la burla. No puede atacar el contenido, tiene que atacar a la persona. Usted dijo, y como siempre, está bonita para disparar de la baqueta, dañando reputaciones a diestra y siniestra. Yo le quiero preguntar a Carlos Mellado, ¿quién es el que le daña la reputación? ¿El periodismo que hace su trabajo o la Contralora que también hizo su trabajo y emitió un informe donde dice que ustedes fueron negligentes?
que ustedes fueron, hasta el momento, posiblemente incumplieron en su deber de fiducia. ¿Quién es el que daña reputaciones? Porque, que yo sepa, usted nunca ha podido desmentir ninguna de las historias que nosotros hemos sacado con evidencia de quién ha sido usted en el servicio público. Así es que ahora, a mí me gustaría también que le contestara a la gente que le contestó el mensaje que usted colocó cuando quiso decir que nosotros en Bonita Radio, o que esta periodista daña reputaciones. Porque fíjense, Carlos Mellado, hay uno de estos comentarios que dice: está echando por la borda la admiración y el respeto del pueblo que ganaste con la labor humanitaria de Haití. Qué desilusión verte incursionando en la politiquería barata de la mafia corrupta del PNP. Le dijeron hipócrita, buscón y corrupto. Pero me parece que Ani González parece que sabía lo que venía cuando dice: recuerde que el internet no olvida. No dispare de la baqueta. Porque a mí me parece que las palabras suyas definitivamente se invirtieron en términos de a quién se las dijo. Se los dijo usted mismo. Y una semana más tarde la Contralora dice, no porque lo diga Carmen Enid ya lo investigó y trajo la evidencia de lo que pasó en esas reuniones. Es más, trajimos las minutas. Las minutas que la Contralora está diciendo en ese informe que traquetearon en las administraciones del PNP con las minutas y no están claras y hay algunas que no aparecen. Esta periodista encontró las que a su juicio eran las más importantes para descorrer cómo ustedes gestionaron la aprobación de esos 80 millones. A una persona que finalmente fue y los colocó en fondos de inversión que le pertenecían. Que la Contralora lo menos que dice es que esa persona tampoco tenía credenciales en el SEC. O por lo menos no está tan claro si es él o es un segundo que se trajo en esa transacción de 80 millones de dólares. De fondos públicos, Carlos Mellado, porque que yo sepa, no fueron de las chequeras suyas. De fondos del pueblo de Puerto Rico. Pero hay una pregunta más interesante que voy a hacer en breve, pero antes quiero decir algo que es súper importante. En el Fondo del Seguro del Estado hay hoy una persona que, aunque está en destaque en la Universidad de Puerto Rico, y esta es una de las reuniones de la Junta, Carlos Mellado, para que tome nota, y la que ustedes ven arriba con la mascarilla en el cuello, al lado está el que era administrador en ese momento, Francisco Rodríguez, es Laura Ortiz. Y yo les he dicho que Laura Ortiz, que está hoy en la Universidad de Puerto Rico, en la oficina de finanzas precisamente, es importante estas transacciones porque ella fue la que llegó en el 2021, después de retrasarse con Pierluisi y con el papá en una fiesta de recaudación de fondos en Calley. Ella fue y dijo, no hay asesor de inversiones, hay que contratar uno. Y contrataron a Francisco Rivera Fernández, Carlos Mellado. Esta todavía sobrevive porque me dicen que es una protegida de la administradora hoy, que era la subadministradora cuando Francisco Rodríguez era el administrador del fondo, y todo esto estaba pasando. Porque no es solamente Pariter. Aquí hay 19 contratos de asesores de inversión que nunca fueron y nunca pasaron por la Junta. Y hay contratistas que no tenían contratos y se le pagó retroactivo. Así como han hecho en otras agencias los amigos de Pedro Pierluisi en su administración, que están señalados por la oficina de la Contralora. Como pasó con el alcalde de Vieques, como pasó ayer con el que era el director ejecutivo de la Autoridad de Carretera. O sea, esto es el modus operandi de los muchachos de Pierluisi en el poder. Y Laura Ortiz está ahí también. Hay otra más, pero esa estoy verificando si en efecto todavía sigue en el Fondo del Seguro del Estado y es parte de todo esto porque era la directora de la división legal.
la que se supone que velara precisamente porque se hicieran las cosas bien, tanto en la Junta como en la administración. Pero la última pregunta que yo le tengo a Carlos Mellado es, ¿cómo fue Carlos Mellado que llegó Francisco Rivera Fernández a ser el asesor de inversiones del fondo? Le dieron 40 millones en el 2019, ahí usted no estaba, pero le volvieron a dar 40 millones ya bajo su junta. ¿Cómo fue que llegó? Porque a mí me dicen, y ya yo saqué, que quienes eran los asesores legales de Pariter, que eran cabilderos dentro del gobierno de Puerto Rico, cuando Pedro Pierluisi era miembro de ese bufete, era Onili Borges. Pero a mí me dicen que en aquel momento en que usted tenía bajo contrato y le dio el contrato a Francisco Rivera Fernández, su asesor legal era Philip Mesa Pavón, el hijo de la juez del Tribunal Supremo, Mildred Pavón Charneco. Y yo lo que quiero preguntarle es si fue Philip Mesa el que les recomendó a Francisco Rivera Fernández. Es lo que yo quiero saber. Una cuestión de hecho. Onili Borges, el bufete antiguo o de donde era socio Pedro Pierluisi, es cabildero de Pariter, el fondo o la compañía de inversiones de Francisco Rivera Fernández. Pero por otro lado, la información también que me llega es que Philip Mesa era su asesor legal y que conoce a Francisco Rivera Fernández y se lo llevó allí. Le pregunto, es una pregunta, Carlos Mellado, ¿a través de Philip Mesa o a través de los cabilderos de Onili Borges? Es una pregunta. Espero por la contestación. Vámonos entonces al tema que trajimos hoy, que la verdad es que uno no se deja de sorprender con el director de la Oficina de Ética Gubernamental. Ustedes saben que el director de Ética encuentra de todo cuando son populares, independentistas, victoriosos como Mariana Nogales, pero no encuentra nada cuando hay PNP. Así hizo con lo que nosotros hemos investigado relacionado con el secretario del Departamento de Agricultura, José Joaquín Sánchez, hoy senador, gracias a que nunca se hizo nada con las intervenciones irregulares que tuvo tanto en el Departamento de Educación como en el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Y en este momento en que Tomás Rivera Chatz está tan preocupado por la corrupción y por el mal gobierno de Jennifer González, que él es el presidente del Senado, y Carlos Johnny Méndez, el de la Cámara, el director de la Oficina de Ética, Luis Pérez Vargas, es capaz de emitir desde el 2025 un documento que le da una dispensa a la secretaria del Departamento de Justicia, que fue allí a la Oficina de Ética a pedirle a la Oficina de Ética que por favor le diera una dispensa para poder contratar a Madeline Montoya Dobles, la esposa de Joaquín del Río Rodríguez, el director administrativo del Registro de la Propiedad. Y como ustedes saben, la jefa de don Joaquín, la que pide la dispensa, es la secretaria del Departamento de Justicia, porque el Registro de la Propiedad está bajo la sombrilla del Departamento de Justicia, como está el NIE, etcétera. Y cuando usted lee ese documento, por ejemplo, el documento establece que en efecto, la disposición de la ley, artículo 4.0, dice claramente que no se puede, la ley orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental no permite, y ese artículo, la contratación de empleados hasta un nivel de consanguinidad que llega hasta los abuelos. Pero en este caso, que
el licenciado Jesús Rosa Navarro, ayudante especial en la oficina administrativa, certifica que el desempeño de la señora Montoya Dobles será supervisado por María de Ríos Díaz, registradora de la propiedad en Bayamón, y por la señora Gisela Marrero Brañas, supervisora del registro. Pues hay que decir que como Joaquín del Río Rodríguez no va a tener, supuestamente, dice el director de ética, no va a tener una supervisión de su esposa, pues le va a dar la dispensa. La de negro, el que está atrás, su esposo, que es Joaquín del Río. Joaquín del Río, que es un buen PNP, que empezó en el 2017 en la administración de el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, nombrado registrador de la propiedad, y desde allá es el director de el área administrativa, es decir, el director del registro de la propiedad. Entonces se supone que nosotros entendamos, eso es lo que quiere Luis Pérez Vargas, que porque él no la va a supervisar y hay una necesidad del servicio, dice él, porque cuando llegaron a hacer la terna para entrevistar y traer a los candidatos, de 6 candidatos, 4 de ellos declinaron. Y que además de eso, la señora Montoya es esta dura en registro de la propiedad, que tiene una experiencia, pero miren que eso es, nadie en Puerto Rico la tiene, nada más que ella. Que viene, vuelvo y repito, del área de Costa Rica, estudió esa disciplina en la Universidad de Costa Rica, es costarricense. Como no hay reciprocidad con el asunto del derecho en Puerto Rico, pues no puede ejercer en Puerto Rico. Pero la atornillan porque supuestamente hay necesidad del servicio. Eso dice el director de ética con la boca de comer. ¿Y qué hace entonces el director de ética? Le da la dispensa a la secretaria para que esta joven pueda ser técnica del registro, y su marido, que es su jefe técnicamente, porque ese es el problema que tiene Luis Pérez Vargas con este asunto. El problema que tiene Luis Pérez Vargas con esto es que él por un lado dice que no la va a supervisar, pero ¿quién ustedes creen que es el supervisor de las 2 supervisoras de Madeline Montoya Dobles? Joaquín del Río Rodríguez. Y se supone que nosotros creamos que no va ni a hablarle en el trabajo, porque él está en San Juan y ella está en Bayamón. Que la licenciada, que es la que supervisa, la registradora de Bayamón, a la técnica Montoya Dobles, no va a tener ninguna interacción con su jefe relacionado al trabajo de su esposa. Pero como dice la propia carta, que el director ejecutivo tiene el poder de eximirla de ese problema ético, pues la eximió. Y dice al final, me encanta, la autorización concedida está basada estrictamente en la información y los documentos sometidos ante nuestra consideración. No se extiende a hechos o elementos que no fueron informados. De surgir cualquier duda al respecto, puede comunicarse, bla, bla, bla. Ese es el problema, director. A mí me encanta porque cuando yo lo podía entrevistar, porque ya dijo, mira, ya llegamos a la tercera administración del PNP, yo voy a estar aquí 10 años, olvídate de eso, yo no voy a hablar más con Bonita Radio. Pues cuando él me entrevistaba siempre decía, bueno, es que usted quiere que yo diga lo que no está en la ley. No, yo lo que quiero es lo que se pregunta el país. Que yo
me hago eco de la pregunta de la gente, ¿para qué sirve la oficina de ética si no va a cumplir con su propia ley? ¿O es que es el único sitio donde podía trabajar la señora Montoya Doble? ¿O era el más fácil? Porque su marido es un super PNP. Y no olvidemos quién es Joaquín del Río Rodríguez. Joaquín del Río es aquella persona que cuando se formó el Fortro en Condado, porque estaban vendiendo a precio de pescado abombado el parque del Condado, tuvo la capacidad de, como director administrativo del registro, sacar de las manos de la esposa de Tito Colorado, entonces registradora del registro en San Juan, el caso que ya se había identificado que tenía un problema de titularidad porque el Departamento de Transportación y Obras Públicas no podía estar vendiendo lo que no le pertenecía. Y le estaban vendiendo, o se lo vendieron, o intentaron vendérselo. No, realmente se lo vendieron a una corporación para hacer un edificio de apartamentos de lujo. Y Joaquín no solamente se lo quitó a Delia, se lo quitó a la segunda, que a la segunda registradora también dijo, ops, ahí hay un problema. Fue la tercera la que hizo lo que aparentemente quería el mandado de Joaquín del Río Rodríguez. Eso, que me diga Joaquín del Río Rodríguez si está bien hecho. Que me diga si el tracto no es cierto lo que estoy diciendo. Que me diga Joaquín del Río Rodríguez cuántas veces le ha enviado de transacciones de San Juan y del área norte a uno que tiene bien buen amigo en el área oeste, que es el que le resuelve los entornos, los tollos y los entuertos que tienen algunos VIPs del gobierno que lo llaman y le dicen, necesito esto rápido, esta inscripción a las millas. Transacciones con bancos. Que me diga Joaquín del Río Rodríguez si esta periodista está mintiendo. Y ahora, como si no pasara nada, la oficina de ética se pasa por el forro su propia ley y dice, no hay problema. No importa que las supervisoras sean supervisadas por Joaquín. No importa. Vamos a dejar que la esposa trabaje en el registro de la propiedad. Voy a ustedes. Gracias por estar. Recuerden, siempre pueden apoyar nuestro proyecto. Gracias a Elizabeth Linares por hacerlo a través de PayPal, de este chat siempre que estemos en vivo. Por ahí llegó Carmen Dávila tempranito. Saludos, Carmen. Mildred Lozada, Ariel Cartagena, Alberto Ramos, Lisette de León, Alicea, María Isabel. También está por ahí Germi Alvarado, María Judith Colón, Ilka Hernández, Vivian Rivera, Víctor Cruz, Eda López, Iliana Padilla, Lilian Ferrer desde Chicago, Tito Crespo y FIFA desde el oeste, Desi Bones Colón, Cristi. También está por ahí Norma Rodríguez, Nicolás Ortiz, Keis Hernández, Adalberto Ramos, Johanna Álvarez, Irmita Vivaldi, Ed Méndez, Ilka Hernández, Bodrogo, Norberto Cancel, Sandra Infanzón, Berenice, Rosa González, Elizabeth Linares, desde Fort Myers, Florida. Carmelo Rodríguez, alias Malungo, amigos, espero que estés bien. Gracias por estar por ahí. Ilka Hernández, Eda López, Víctor Lozano, Edgar García, Edith Ramírez, Grajales, Edgardo Gómez también está por ahí, Edgar Gómez, Ilka Hernández, Norma Rodríguez, siempre, Cintia Iglesias, Yanni Moreno también está por ahí, Ilka, también Avega, Nicolasa, José Torres, creo que alguien aquí está aportando. Gracias, Fran Dávila, por tu aportación. Un abrazo, que esté súper bien. Y todo eso ha pasado, gente. ¿Qué más podemos decir? Que yo creo que lo realmente importante es que usted tiene derecho a saber, y estas cosas hay que saberlas. Lo trataron de esconder. Aquí hay dos transacciones, una en el 2025 que fue su primer nombramiento transitorio y una segunda que fue el 6 de junio. Luis Pérez Vargas, la bola está en la cancha suya. Carlos Mellado, cuando quiera me puede llamar. Tiene mi teléfono y también mi correo electrónico. Escríbame y dígame qué dijo mal la Contralora para decir, como en efecto fue, que usted era el presidente de esa junta cuando se le dio el segundo paquetito de 40 millones de pesos a Francisco Rivera Fernández.
Nos fuimos. Gracias por estar. Recuerden, pueden aportar a nuestro proyecto a través de PayPal, tarjetas de crédito en bonitasradio.net y fundacionperiodismo21.com. Siempre en Bonitas Radio ATH Móvil y Periodismo 21 en ATH Móvil. Enviar cheques o giros postales a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21 a la dirección PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Que la pasen súper bien. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.